Me tocó darles el curso pues de ginecología y obstetricia. El curso va a estar enfocado a contestar las preguntas del examen. Sé que tienen mucha información, se encuentran en un pues, mar de conocimiento que tienen que aterrizar a las preguntas concretas. Vamos a empezar con el módulo de obstetricia. En el módulo de obstetricia lo que se va a hacer es dar como una continuidad, primero hablando de anticoncepción, posteriormente de un control prenatal normal, patología periparto, que pues, nos lleva a una de las condiciones más importantes, que es la hemorragia obstétrica como patología a resolver, y luego patologías propias del embarazo como diabetes e hipertensión. Como les menciono, el objetivo es que ustedes tengan lo preciso, lo conciso que les van a preguntar a mi experiencia en resolver el ENA. Bueno, no sé si tengan dudas o alguno pueda tener una situación y podemos resolverlo. Ok, bueno, en esta parte de la guía del temario, perdón, nos vamos a basar siempre de la guía de práctica clínica, que como saben es de dónde se toman para hacer las preguntas. Bueno, teniendo ya de base de dónde nos vamos a sustentar para las clases, vamos a tratar de aterrizar el conocimiento para que ustedes puedan resolver, ¿no? Esto es breve, es más que nada porque es la importancia de un tema de planificación familiar en cuanto a la guía de práctica clínica. Como sabemos, la planificación familiar no solamente nos habla de, pues obviamente, de la concepción salubridad pública, enfermedades de transmisión sexual, otras como sífilis, gonorrea, enfermedades propias del aparato reproductivo, y esto que genera el, pues, aborto, que es un tema controversial actualmente. Bueno, ese no es el tema, pero lo cual condiciona riesgos en las pacientes, violencia sexual y prácticas nocivas. La definición de la planificación familiar se los voy a citar tal cual. Espero no tengan esta modalidad actual en el ENAR de estarles dándole definiciones concretas. Pero bueno, se define como planificación familiar como un conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones que se brindan a la población mediante consejería, educación a la salud y métodos anticonceptivos para que la persona pueda ejercer su derecho de decidir libre y responsablemente el tener hijos y en caso afirmativo el número y el momento adecuados de tenerlos. Esto es la esencia de la planificación familiar. Bueno, aquí la pregunta va dirigida. Vamos a aterrizarnos, ponernos en contexto, ya estamos resolviendo el examen. ¿Qué le van a preguntar? ¿Qué les pueden generar en un tema de anticonceptivos? Bueno, que sepan definir si una paciente puede elegir el método anticonceptivo en cualquier momento. ¿Por qué? La paciente va a estar informada, va a estar enterada en muchos casos de que los métodos anticonceptivos tienen que estar pues sincrónicos con su ciclo menstrual. Sin embargo, la guía de práctica clínica nos dice que podemos definir a los anticonceptivos en un apartado que se menciona como anticonceptivos de inicio rápido. Bueno, ¿qué es esto? Quiero que pongan atención en esta parte. Los anticonceptivos de inicio rápido son aquellos que se van a utilizar en cualquier momento del ciclo menstrual. Porque la justificación de esto es que podemos proteger a la paciente en el caso que ella quiera tener un método de planificación y posteriormente esperar, puede tener días de riesgos, es decir, que pues tenga, esa es la falla del método de planificación, que no lo planifique o se adelante una práctica sexual y pues tenga a tener este fallo, ¿no? Entonces, basado en esto, se puede utilizar los métodos de planificación en cualquier momento. ¿Y cuáles son esos métodos? Los anticonceptivos orales, los progestágenos orales,
los implantes subdérmicos, los progestágenos inyectables y los DIU. Entre los más preguntados o los más conocidos y más utilizados en la práctica médica es el DIU de cobre o los DIUs medicados. Entonces, un concepto que se van a llevar hoy es anticonceptivos de inicio rápido, es decir, aquellos que se pueden utilizar fuera del inicio del ciclo menstrual o que no tengan una asociación con una fecha exacta del ciclo menstrual, se puede utilizar. ¿Cuál es la consideración con este método? Utilizar algún método de barrera por 7 días, en lo cual podemos tener el efecto, si es un fármaco hormonal, que tenga que actuar sobre su sitio, pues, en este caso, muchas de las veces a nivel de los ovarios. Ok, bueno, les pueden preguntar cómo es el flujograma para el uso de un método de anticoncepción. Primero, lo más importante que tienen que tomar en cuenta a la hora de responder el examen es la historia clínica. Voy a tratar de darles mi experiencia, a cómo nos hacían el examen cuando yo hice el ENAR, cómo me preparé para el examen y cómo se hacen las preguntas en un posgrado. Les van a meter muchas de las veces situaciones en que van a tener historias clínicas con muchas letras. Entonces, es decir, una historia clínica muy llena, muy sustentada. El punto es acá leer, tener esa habilidad para decir, ok, de la parte más importante de toda esa pregunta, los antecedentes, a la hora de un método de anticoncepción. A veces no es importante, tal vez en otros temas. En este caso, si vámonos a la parte de los antecedentes, lo importante es saber los riesgos trombóticos de la paciente. Es decir, ¿qué riesgo voy a generarle a la paciente al utilizar ese método? Ok. Primero, ya sabemos, muchos de ustedes rotaron y tocó cirugía. Se habla con la paciente, se ve el antecedente, el índice de masa corporal, los riesgos, las cirugías, cardiopatías que haya tenido la paciente. Entonces, con ella, ¿acepta método? No, se continúa consejería. Quiere decir que es importante tratar de convencerla. No hay hasta la actualidad no hay como, pero pues es una realidad que se tiene que tratar de todas las formas convencerla. Bueno, si la paciente acepta el método, se proponerá opciones de cada método anticonceptivo de acuerdo a los criterios de elegibilidad. Los criterios de elegibilidad van a ser basados en la OMS. Van a decir el riesgo, los antecedentes. Aquí lo importante que tienen que saber ustedes son sus antecedentes. ¿Por qué? Por el riesgo que van a generar por una acción farmacológica. Muchas de las hormonas son de depósito, entonces llegan a tener efectos a largo plazo. Entonces, eso es lo importante que deben dar énfasis en este momento a la hora de responder su examen de NAR, ¿no? Ok, estamos en un apartado, es una pregunta clara de métodos de planificación, me voy a antecedentes, punto. Ahora, si la paciente tiene mucho antecedente cardiovascular, más adelante les voy a dar énfasis. Entonces, el primer punto es identificar los factores de riesgo, tratar de convencerla si es candidata a alguno de los métodos. Vamos a hablar de los más usados. Voy a tratar de no darles métodos, pues como el condón, que tal vez sea como que preguntas que no van a ver y tratar de no saturarlos de información. Sé que es un año de mucho estudio. Los hormonales combinados son muy importantes, los progestágenos, los dispositivos intrauterinos, los métodos de barrera, los métodos basados en conocimientos de la fertilidad, anticonceptivos de emergencia, muy preguntado en el examen, y los métodos quirúrgicos también muy preguntados en el ENAD. Ok, el siguiente paso del flujograma es que la anticoncepción de emergencia es un apartado muy importante, ya que tenemos que saber cuáles son los métodos de emergencia más idóneos para la paciente, cuánto tiempo lo puedo utilizar después de la práctica de riesgo y cuáles son los efectos que va a tener. Entonces, mujer que acude al centro al servicio de salud por un anticonceptivo de emergencia. Esa es la pregunta de su caso clínico. Como inicio, y como en la parte anterior, hay que ver la historia clínica.
Ok, vamos a ver si sus factores de riesgo. Ya vamos aprendiendo que métodos de anticonceptivos, historia clínica, factores de riesgo, ¿no? Tomar en cuenta los criterios de elegibilidad, que son lo mismo, es englobado todo lo que les mencionaba, historia clínica, factores de riesgo. Ahora, se sospecha embarazo. Obviamente, si la paciente viene con un método de emergencia, ella sabe que puede estar embarazada. Eso es importante. Lo primero que tienen que descartar es ya el embarazo. Es decir, ok, no me cuidé, puedo evitar el embarazo. No me cuidé, pero posiblemente ya esté embarazada. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Pruebas de embarazo. En este caso, la más utilizada, más socorrida es la gonadotropina coriónica humana, o que sabemos que se produce en el corión, y vamos a tener valores, vamos a tener dos tipos de esta hormona, la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa es aquella. Posteriormente, en las demás clases vamos a hacer uso de esta hormona, pero quiero que vayan entrando. Sé que la cuantitativa se utiliza en obstetricia para saber las semanas de embarazo, o, por ejemplo, a nivel de que es candidata a procedimientos quirúrgicos como evacuaciones. Ahora, tenemos que la cualitativa solo nos va a dar si es positiva o negativa. En este caso se utilizó, o el flujograma nos orienta a hacer una prueba cualitativa donde nos dice negativa, sí, ok, no estás embarazada, podemos dar. Ok, positiva, estás embarazada, atención y seguimiento mediante decisión de la usuaria, es decir, interrupción del embarazo. Como sabemos, es un tema muy controversial, no quiero entrar en eso, como etcétera, se aconseja pues la decisión de la paciente y depende del estado de la República donde estemos para ver si es o no una práctica legal. Consejería sobre bueno, si en este caso la paciente no sospecha de embarazo, dice, no, ok, solamente me quiero cuidar, hacer un extra, no, no es posible que esté embarazada. Bueno, vamos a ver cuáles son los métodos disponibles. El DIU, el levonorgestrel y el acetato de ulipristal. Quiero que en sus anotaciones, para la redundancia, tengan anotados esos tres métodos. DIU, el levonorgestrel y el acetato de ulipristal. Haciendo su depuración de conocimiento o preguntas que pueden ver en el ENAD, esos son los tres métodos de emergencia o son la importancia de toda planificación familiar. Saber ustedes como médicos, el examen les va a pedir que ustedes como médicos generales puedan ser resolutivos ante un método de emergencia, método de planificación de emergencia. ¿Ok? Aquí la paciente pues va a tener dos caminos. ¿Me convence o no me convence el método? ¿Por qué? Porque a pesar de que no quiero tener un embarazo, no estoy dispuesta a tomar esas medidas. Entonces, si lo acepta, pues seguimos, ¿no? Les damos las opciones, levonorgestrel, progestágeno solo, anticonceptivos orales combinados. En este caso, pues son otras opciones, pero el más utilizado sería, o el que más se recomienda, tanto por la OMS, la guía de práctica clínica, sería el DIU de cobre. Aquí, adelantándonos, hay una pregunta de examen. ¿Cuál es el mejor método de emergencia actualmente? Es el DIU de cobre. ¿Por qué? Por la inocuidad que puede tener, por la eficacia que tiene y por los días tan prolongados que podemos utilizarlo para evitar un embarazo. ¿No? Orientación, perdón, si regresando al programa, si la paciente no acepta el método, orientación, consejería, para que ella pueda tomar una decisión mucho mejor. Ok, bueno, acá pues el seguimiento es otro tipo del flujograma. Hay que ver, pues, cómo va a ser, si la
si la paciente pues acepta el método de planificación, vamos a darle este seguimiento, ¿no? ¿Cuáles son los estudios? ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tomar? Esto no es muy importante, no es muy preguntado, pero quiero que sepan que en el flujograma tenemos opción de Pásame mi ¿qué pasó? cliente por aquí. No sé si estoy grabando. Ok, bueno, entonces ya tenemos la parte de los flujogramas, es cómo orientarlas a la utilización y cómo darles un método de emergencia y cómo darle seguimiento. Bueno, como les digo, todo esto va a estar orientado a la forma en que ustedes puedan contestar el examen. ¿Ok? Ok. Mm, Vamos a dejar que entren otros de sus compañeros. Ya le puse. Ok, bueno. Entonces, vamos a tratar de ver ese tema nuevamente con la parte del o dirigido a contestar el examen. Tenemos una paciente que utiliza un método que decide utilizar un método de planificación familiar, independientemente el método sea de emergencia y sea un método pues obviamente planificado. El primer paso es corroborar que no esté embarazada. ¿Por qué? Porque puede generarle una condición, vamos a ser muy precisos, puede generar un aborto y un aborto genera condiciones. También riesgo a la vida reproductiva futura de la paciente. Entonces, primer punto, primer paso, como la mención clásica de una pregunta de dolor pélvico es saber que cualquier mujer en edad fértil hay que pedirle una prueba de embarazo. Saber que no vamos a generar daño al darle el método de planificación. Ya entrados en tema, vamos a ver sobre los más importantes. Ok, vamos a ver que los métodos más utilizados, entre estos, los que se utilizan también para el posparto inmediato, son los implantes subdérmicos. Acá lo que quiero que pongan atención y quiero que se aprendan es que les pueden generar preguntas en los tipos o las cantidades de miligramos que pueda tener este método de planificación y el tiempo en los que se puede utilizar. Ok, los implantes subdérmicos van a estar, su fármaco va a ser un progestágeno. Ok, ¿qué es un progestágeno? Sabemos que a nivel de endocrinología ginecológica se van a regir de las dos más importantes, estrógenos y progestágenos. Los estrógenos, ok, perdón. Los más utilizados son los implantes subdérmicos, que como les mencionaba ahorita, son de estrógenos y progestágenos de las hormonas más importantes a nivel ginecológico. En el caso de los implantes subdérmicos, están basados o tienen progestágenos, ¿sale? ¿Qué son estos? Bueno, vamos a hacer un repaso rápido. Los estrógenos a nivel del ciclo menstrual, que es pues todo lo que se rige desafortunadamente o pues sin entrar en controversia, en la mayoría de los métodos de planificación pues toman a la paciente femenina como blanco terapéutico. ¿Por qué? Porque tienen más asociación, más blanco al actuar sobre su ciclo menstrual y por ende hacer bloqueos a nivel de estos ciclos. Vamos a tener dos hormonas importantes, estrógenos y progestágenos.
El ciclo menstrual tiene dos fases, la fase proliferativa y la fase secretora. En la fase proliferativa va a estar a cargo de los estrógenos, que va a ser el crecimiento del endometrio, la fase secretora por los progestágenos que estabilizan este crecimiento. Más adelante les voy a explicar nuevamente esto para la importancia de todo el tratamiento a nivel de los sangrados uterinos anormales. Los estrógenos, a grosso modo, generan crecimiento del endometrio y los progestágenos lo estabilizan. Basado en esto, los implantes subdérmicos tienen como fármaco principal los progestágenos. ¿Qué preguntas les van a sacar a nivel de los implantes subdérmicos? ¿Cuáles son la sustancia activa? Progestágenos. ¿Cuáles son los más utilizados? Tenemos el Implanon NX y el Jadel a nivel de la práctica clínica son los más importantes. El Implanon es de una sola varilla. Es importante que se sepan su gramaje. Su gramaje es de 68 miligramos y el Jadel de 75. Si ustedes pueden hacer asociaciones, se les va a hacer muy fácil aprender ginecología. En ginecología hay muchos números que se repiten, muchos valores iguales, o algo que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el Implanon es de una sola varilla, su gramaje pues sería menos, como una forma de aprenderlo, 68. El Jadel, como tienes dos varillas, podemos asumir que su gramaje pueda ser más. No es tanto, pero es el de 75 miligramos. Los pongo ya en su examen. Si les dicen paciente que acude a consulta para retiro de implante de dos varillas, ¿cuál es el gramaje de dicho medicamento? Ustedes ya saben que un Jadel tiene dos varillas, son de 75. Si viene y la pregunta les dice, paciente que acude para retiro de implantes subdérmico de una sola varilla, ella quiere conocer el gramaje de esa hormona, entonces es de 68. Por si ven valores, pues bueno, hay que aprendérselo. ¿Cómo actúan? Inhiben la ovulación, el moco cervical cambia de consistencia, se hace más espeso e impide que los espermatozoides lleguen al óvulo. ¿Cuáles son sus efectos? Pueden presentar trastornos menstruales frecuentes como amenorrea, manchado o sangrado. Esto es importante, bueno, sin que ustedes vayan dirigidos a ser ginecólogos, es por eso mucho de la continuidad o el desapego al tratamiento. Es decir, genera mucho sangrado, el spotting, el manchado durante todo el mes, o un sangrado uterino normal, o definitivamente algo muy cómodo para los pacientes, pues generar amenorrea. Bueno, en cuanto a las píldoras de emergencia, es un apartado muy importante para hacer preguntas. Aquí las que les van a preguntar es cuáles son las píldoras de emergencias más utilizadas y les voy a dar las pautas o los esquemas que se utilizan basado en la OMS, en la guía de práctica clínica. En cuanto al levonorgestrel, pues sabemos que es un progestágeno que sabemos que van a estabilizar el endometrio y su forma o su blanco terapéutico específico es inhibir o retrasar la ovulación mediante la supresión de LH. Apréndanselo, no es una clase de endocrinología, entonces hay que ser muy puntuales cómo actúa cada medicamento en este caso. Ok, las píldoras de emergencias, tenemos el levonorgestrel. Ya en la diapositiva pueden ver cómo actúa, cuáles son sus efectos, alteraciones en el patrón menstrual, cefalea, fatiga, dolor abdominal, sensibilidad en senos, náuseas y mareo. ¿Cuál es lo más importante de esto? ¿Qué les van a preguntar? Les van a decir los esquemas.
En el diulevonogestrel sabemos que tiene un efecto hasta las 72 horas. Es decir, puedo utilizarlo hasta 3 días después de la práctica sexual de riesgo. Se puede dar una dosis de 1.5 miligramos, es decir, darlo de una sola dosis, o fraccionarla en 2 tabletas de 0.75 miligramos cada 12 horas. Esto obviamente considerando los efectos que se tienen y tratar de mitigarlos. Sin embargo, hay pacientes que prefieren, la mayoría de los pacientes prefieren una toma de una sola dosis. El ulipristal también es un progestágeno y viene de 30 miligramos. Entonces es importante que aquí lo que tienen que aprenderse es el gramaje. Levonorgestrel, progestágenos, va a actuar sobre la supresión de LH igual el ulipristal. El ulipristal viene de 30 miligramos y el levonorgestrel viene de 1.5, una tableta o fraccionado en 0.75 miligramos cada 12 horas. Así hacemos una dosis de 24 horas de 1.5 miligramos. Ok, ya tenemos las píldoras de emergencia, seguimos con el dispositivo intrauterino. Acá lo más importante que tienen que saber y muy preguntado en el examen nacional es cuáles son los de elección. Y les van a preguntar también algo tan fino y rebuscado como por qué se llama 375 o 380 milímetros. Son las vueltas que dan en la varilla. Se supone que esto es porque tiene esa medida. Saquemos, 375 son 37.5 centímetros. Entonces, eso es lo que quiere decir. 37.5 centímetros, 38 centímetros es la parte en que da vueltas todo esto. Es por esto. Y se los preguntan, en mi examen vino. No sé para qué me sirve como médico general, pero bueno, muy rebuscado, pero sirve. Estamos ahorita en el módulo de DIU de cobre, ¿sale? El DIU de cobre es el mejor método de emergencia. ¿Por qué? Porque es inocuo, no tiene hormonas, genera un estado en el cual, como es un cuerpo extraño, va a generar una reacción inflamatoria a nivel del endometrio, generando un ambiente que no es propicio para el desarrollo y sobrevivencia del espermatozoide. Esto, ¿hasta cuánto yo lo puedo dar después de una práctica sexual de riesgo? 5 días. Su caso clínico va a ser la siguiente. Paciente de 18 años, 18, 23, edad fértil, que acude por referir práctica sexual de riesgo. Ella decide un método de emergencia. Vamos a darle dos tipos de pregunta. ¿Cuál es la de elección? ¿Cuál es el mejor método de elección? Sería el DIU de cobre. Sin dudarlo, contestan eso. Ahora, que si se pone un poco específico, paciente que refiere que tiene algún trastorno o que les dirige a tener alguna anomalía a nivel de la vagina que no sea explorada, que les impida meter un espejo vaginal, pues optan por una píldora de emergencia, ¿sale? Eso es la pregunta que van a tener en el examen general. ¿Cuáles los efectos secundarios? Trastornos del pacto menstrual, dismenorrea y pues obviamente el dolor a la colocación. El más frecuente de todos es alteración en el patrón menstrual acompañado de dismenorrea, dolor durante el ciclo menstrual. Ok, otro dispositivo antiuterino, pues tenemos el medicado, en este caso con levonorgestrel, el Diumirena. Y la pregunta que les van a decir, ¿cuántos miligramos tiene el Diumirena? 52. Entonces, de los métodos de anticonceptivos, los gramajes que se tienen que aprender, ya vamos 3. Tenemos que aprendernos el gramaje del Implanón 68, del Jadel 75, sus pot sticks de método son esos. El levonorgestrel, de 1.5 miligramos dosis total, puede ser fraccionada
en 2 tabletas de 0,75, el ulipristal 30 miligramos y el diumirena de 52, ¿vale? Porque pues quieren que tengan esos conocimientos finos para que puedan resolver el examen. Ok, de los siguientes métodos, ya casi llegando a los más utilizados, los vamos a tener los inyectables hormonales. Estos son muy importantes por la práctica que tenemos en los métodos de planificación inmediatos posparto o aquellos que se utilizan, ustedes han visto en la práctica, es en la tococirugía, en la planificación inmediata, ¿no? Ok, bueno. ¿Estos cómo van a actuar? Van a actuar impidiendo la ovulación, al inhibir la secreción de gonadotropinas y producir cambios en el moco cervical y en la mucosa endometrial. Sus efectos más comunes son náuseas, vómito, mastalgia, aumento de peso, cefalea, alteraciones menstruales, cloasma, que es pues mancho o paño en la cara, depresión y tromboflebitis. Bueno, en la práctica lo que más se ve pues puede ser alteraciones y depresión. Los más peligrosos pues, son los riesgos de tromboflebitis o el aumentar riesgo cardiovascular. Aquí, ¿cuáles son los más utilizados? Vamos a tener los métodos que se ocupan mensuales y cada 3 meses. En el inicio de la plática les mencionaba que muchas de las hormonas tienen un efecto del depósito, lo cual genera daño a nivel cardiovascular de forma prolongada, es decir, se van a ver después de unos años de uso. Teniendo en cuenta esto, tenemos los de un mes, en este caso la medroxiprogesterona con estradiol, un nombre comercial es el ciclofémina, eso se va a utilizar durante cada mes, en el día elegido por la paciente, del día del mes, 25 y 5 miligramos. Tenemos también otro método trimensual, que es el enanato de noritesterona de 50 miligramos y valerato de estradiol de 5 miligramos. Y la medroxiprogesterona de 150 miligramos. Esto es de depósito y se utiliza cada 3 meses. Se puede utilizar para igual sangrado uterino anormal. Más adelante lo vamos a ver. Ok, ¿cómo se utiliza? Es importante tomar en cuenta de los detalles de esto es que durante los de uso mensual se tienen que aplicar en el primero al 5 al quinto día del mes. Los trimestrales nos son un poco más permisibles del 1 al 7º día del ciclo. Se hace una recomendación que no hay que sobrepasar más de 3 días. Digamos que la paciente se la pone cada 2 de mes. No hay que sobrepasar 3 días para evitar fallo en el tratamiento y por lo tanto, pues tener el embarazo, lo cual se está evitando, ¿no? Los factores, la cantidad de riesgo o fallos, se los estamos mencionando acá. Dice de 4 a 7 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso. Es como que de los que tienen más fallos. De los anteriores, si vemos uno de cada 100, uno de cada 100, entonces los inyectables hormonales, otra pregunta, basados en la guía de práctica clínica, son los que tienen mayor tasa de fallo o de embarazos en el primer año de uso. Ok, tenemos los hormonales combinados. En este caso, ¿qué queremos? Tenemos un efecto estrogénico y hacer una contrarregulación con el efecto progestágeno para evitar condiciones patológicas como la hiperplasia. Ok. En este caso, pues, los hormonales combinados, o más conocidos como ACO, son aquellos que, pues, son de uso oral. En este caso, los más utilizados, los que les van a preguntar, es el desogestrel y el etinilestradiol. El dogestrel es un progestágeno y el etinilestradiol es un estrógeno. La dosis, pues viene siendo igual que el levonorgestrel y el etinilestradiol. Tanto los progestágenos son de 0,5 miligramos y el estrogénico es de 0,03 miligramos. Es importante que se aprendan los gramajes para poder tener una resolución correcta del examen.
¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son las preguntas que se les puede generar en esto? ¿Cuánto tiempo lo puedo usar? Sé que me va a generar riesgo cardiovascular, lo sé, pero ¿hasta cuánto yo sé que la paciente, si no tiene esos antecedentes de riesgo, puede utilizarlo libremente sin tener algún efecto a largo plazo por 5 años? Una paciente no diabética, sin antecedentes de riesgos, una paciente sana, que se ejercita, que tiene confianza en utilizar las píldoras, puede utilizarlo por 5 años. Ok. Desgraciadamente, mucha de nuestra población mexicana no es apta para estos medicamentos por el gran estilo de vida que se tiene, ¿no? El pobre estilo de vida. ¿Cómo actúan? Inhiben la ovulación, modifican el tracto genital, lo que impide la granulación de las células germinales, en este caso, pues del óvulo. Tienen también un alto grado de fallo de 7 embarazos por cada 100 mujeres. ¿Por qué es el gran fallo de estos métodos? Por el apego y la toma constante en el mes. Sale, a veces muchas mujeres olvidan tomar la pastilla y quieren pues métodos un poco más que no se apeguen a estarlas tomando constantemente. De esto, ¿qué les pueden preguntar también? De los anticonceptivos hormonales combinados, que hay esquemas, ¿cómo se puede dar? Monofásico, bifásico y trifásico. En el monofásico quiere decir que vamos a tomar en cuenta 28 días de tratamiento. ¿Cómo es 28 días? Bueno, para esto los anticonceptivos hormonales combinados van a tomar en cuenta que su mes es de 28 días, ¿ok? Y en esos 28 días, hay pastillas o esquemas que son de 21 días que sí tienen medicamento con un activo farmacológico y 7 pastillas de placebo. ¿Por qué se les da? Porque sí, las pacientes sienten que están tomando el medicamento y se hacen apego a ellos, porque si tienen 7 días, pueden tener desapego o olvidarse de tomarse las siguientes en el siguiente ciclo. Por lo tanto, esto es conductual, tratar de que puedan tomar el medicamento de forma sistemática para no olvidar ninguna dosis. El modo bifásico se utiliza de forma que el que está con la misma dosis es el progestágeno y el estrógeno en la segunda fase del ciclo, la segunda mitad del ciclo, va a aumentar la dosis. Y el trifásico es que el progestágeno va a tener cambios en la segunda mitad y la dosis o la cantidad de tratamiento que se pueda dar del estrógeno va aumentando un tercio del ciclo, segundo tercio del ciclo y tercer tercio del ciclo. No creo que les pregunten, pero de eso se trata, ir aumentando la dosis en base al aumento de los estrógenos, generalmente son los que se van a modificar, pero también los progestágenos. ¿Y cuáles son los esquemas? Tenemos medicamentos que son de 21 días, con 7 días de placebo, y medicamentos que son de 24 días, con 4 días de placebo. Ok, esos son los esquemas que les estaba diciendo. El régimen de 21 días, 7 días de placebo, son medicamentos que no tienen ningún pastillas o grajeas que no tienen el fármaco. El régimen 24/4 son los regímenes monofásicos. También el de 21/7 son los monofásicos, la misma dosis de estrógenos y progestágenos. El régimen 24/2/2, es decir, que se va a ir aumentando la cantidad de estrógenos, y el régimen 26/2, que es aumentar cada tercio del ciclo la dosis del estrógeno y la dosis de los progestágenos. Es un poco confuso, yo lo sé, pero es importante que sepan que existen esos regímenes. Los efectos, bueno, los más importantes o lo más preguntado de los anticonceptivos hormonales combinados es que los estrógenos tienen riesgo a generar tromboembolismos y esos tromboembolismos generar eventos cerebrales vasculares. Es lo que les van a preguntar. ¿Cuáles son los riesgos más importantes de los estrógenos? Generar riesgo de tromboembolia y subsecuentemente un evento cerebral vascular. Hay que tomar en cuenta de los anticonceptivos hormonales combinados, mujeres en lactación,
se tiene que dar después de 4 a 6 semanas postpartos con factores de riesgo adicionales para tromboembolismo. No me veo que les hagan una pregunta de que tuvo una cesárea, que estuvo en terapia intensiva y luego qué método quiere utilizar. O sea, es muy rebuscado, pero para nosotros como ginecólogos sí es importante. Sabemos que tiene riesgo de tromboembolia. No le doy anticonceptivo hormonal, no está por mi cabeza darle ese método de anticoncepción. Bueno, pero es importante que sepan que todo aquello que genere éstasis, daño endotelial, pacientes que tuvieron alguna complicación durante el parto, esclerosis múltiple con inmovilización prolongada, eso es algo importante de la historia clínica. Tabaquismo, esto sí le van a preguntar. En el tabaquismo les van a preguntar cuántos son las cantidades de cigarrillos al día que generan riesgo cardiovascular en la paciente para no utilizar un método anticonceptivo. 15 cigarrillos al día. Sabemos que todo esto está se va a basar del ciclo menstrual. El ciclo menstrual clásicamente se espera que sean 30 días, mes con mes. Entonces, un tip para que se aprenda cuántas son las cantidades de cigarrillos que generan riesgo cardiovascular para no ser apta para un anticonceptivo combinados es la mitad de los 30 días, 15. 15, eso sí, es muy probable que les pregunten porque está de moda que el ENAR les haga preguntas rebuscadas para que se vea pues la mayor cantidad de gente que pueda contestar esto y pues pasarlo, ¿no? Mujeres, ok, mujeres mayores de 35 años. Todo este número se repite mucho en ginecología. Les podría hacer una diapositiva en donde dice mayor de 35, edad materna de riesgo. Mayor de 35, pacientes que son niveles de CA 125 para que sea un tumor maligno. O sea, son números muy repetitivos en ginecología. Eso es lo bueno, lo que yo podría decir que hace fácil esta especialidad de estudiarla, porque hay muchos números que se repiten. Entonces, factores de riesgo, 35 años. O sea, mayor de 35 años, ok, foco rojo para darle un anticonceptivo combinado porque le puede generar riesgo cardiovascular. Mujeres con múltiples factores, hipertensión, cardiopatías, antecedente en cáncer de mama, porque los combinados tienen progestágenos. Y más adelante cuando veamos mamas vamos a saber que hay un tipo de mama, los luminales, que es el luminal A, el luminal B, que tienen receptores para los progestágenos y lo que genera aumento de este tipo de enfermedad. Enfermedad de vesícula biliar, famosísima en cirugía, les van a enseñar las 4F, edad fértil, mujer, entonces genera también riesgo, ¿no? Diabetes, hepatitis viral, diabetes con complicaciones microvasculares, antecedentes de cirugía bariátrica, consumo de fármacos anticonvulsivos. Eso es importante por la interacción que tienen con estos medicamentos, aumentando el efecto de ellos. Terapia actual con algún antifímico, específicamente rifabutina y rifampicina. Y terapia actual con antirretrovirales, más que nada en pacientes con VIH. Ok, de los progestágenos les van a preguntar cuál es el más utilizado, el progestágeno solo, o cómo es esto. Ok, progestágeno solo se va a utilizar en aquellas mujeres que sabemos que tienen riesgo para cáncer de endometrio. El estrógeno, regresando a esto de los ciclos menstruales, el estrógeno genera aumento del endometrio. Y el aumento del endometrio, como es una célula que está produciendo de forma constante, puede alterarla y generar un estado de hiperplasia. Por eso los estrógenos generan hiperplasia endometrial. Y una forma de contrarrestar esta hiperplasia es dando progestágenos. Entonces, todos los pacientes que tengan factores de riesgo para generar algún cáncer de endometrio o aquellas que ya tienen hiperplasia endometrial son aptas para solo ser candidatas o usuarias de estrógenos, de progestágenos, perdón.
¿Y cómo se da esto? Puede ser por el implante mismo o por un DIU medicado. Pero también si la paciente no quiere esos métodos, tiene la opción de los progestágenos orales, en este caso el de Gestrel vía oral. Esto va a generar el engrosamiento del moco, el moco cervical. O sea, por eso les dijimos que en la fase secretora está dada por los progestágenos. Va a engrosar el moco, más no el endometrio. Esto también tiene una tasa de falla de 1 de cada 7 mujeres, 100 mujeres, perdón, en el primer año de uso. Más que nada por la forma o estar apegadas a tomar diariamente la pastilla. Los efectos más esperados cambian en el patrón menstrual. De los quirúrgicos, que con esto ya casi acabamos el tema, pues les van a preguntar en cuanto a la paciente femenina, en este caso pues la mujer, les van a decir cuáles son los métodos. Vamos a tener dos términos que quiero que sepan, que, que quiero que se lleven el día de hoy para que puedan definir, o cuando están rotando ginecología, vean que decían OTB, salpingoclasia, salpingoctomía, o oclusión tubárica. Bueno, de los quirúrgicos sabemos que ligar las trompas uterinas, el ligamiento, puede ser por una salpingostomía o una salpingectomía. Ok. ¿Qué es esto, doctor? La salpingectomía, como podemos ver, es una técnica quirúrgica que su sinónimo en la práctica sería la OTB, sería la oclusión tubárica bilateral, con técnica Kroener. ¿Qué es esto? Nos llevamos la fimbria y parte de la ampolla. Quitamos todas esas porciones de las tubas, ampolla y fimbrias. Hacemos una resección quirúrgica de esto. No se lleva a ver la conexión entre el ovario, donde se lleva la producción de óvulos, para que migre hacia la cavidad uterina, donde se lleva a cabo la implantación y por lo tanto el desarrollo del embarazo. La salpingostomía, ¿qué es esto? Bueno, en la práctica médica o en la práctica quirúrgica sería solamente quitar una parte de la tuba. En este caso, lo más largo es la ampolla o ámpula, como lo conozcan. Solamente es quitar esta parte y la técnica que se utiliza en ginecología sería para hacer embarazos ectópicos rotos o en caso de que no se puedan encontrar la fimbria o la fimbria sea muy corta y el riesgo de complicaciones sea mucha, se utiliza por la salpingostomía, es decir, quitar solo una parte de la tuba. Ok. ¿Cuáles son los riesgos de los tratamientos quirúrgicos? El embarazo ectópico. Es decir, la tasa de fallo puede ser que no solamente se lleva a tener un embarazo, sino una aplicación obstétrica como el embarazo ectópico. Entonces, su caso clínico va a ser el siguiente. El paciente que tiene antecedente quirúrgico, OTB, entonces les van a pedir que indaguen si tiene un embarazo ectópico, si ella fue usuaria o es usuaria de un método quirúrgico, que son los definitivos. Entonces, eso es como que de dónde les van a generar preguntas. Ahora, en cuanto a lo del paciente masculino, la pregunta va a ser sobre la vasectomía, porque ¿qué es el método definitivo en el varón? ¿Cuáles son los sitios anatómicos donde se lleva a cabo el abordaje quirúrgico? Son los conductos deferentes. Ok, entonces, la otra pregunta, otro caso clínico puede ser paciente masculino que refiere que acude a consulta prenatal con su pareja actual, que refiere vasectomía hace 8 meses, paciente femenina con prueba de embarazo positiva, la duda es si él puede ser el papá. Entonces, sí,
ya que tienen que saber que la vasectomía tiene un año en cual el paciente masculino todavía puede generar un embarazo. Por lo tanto, se recomienda tener para él métodos de barrera o su paciente femenino, pues algún método hormonal. Entonces, de vasectomía les van a preguntar dónde son los sitios, los conductos deferentes. ¿Cuánto es el tiempo que puede tener el paciente masculino para generar un embarazo? Un año. Ahora, para terminar, tenemos el uso de los patches transdérmicos, que son los otros más socorridos por los pacientes, por la parte en que no hay que estar tomando y por la parte en que sienten que la dosis es más baja y por lo tanto menos efectos y no se asocia a no cumplir de forma adecuada el tratamiento. Los más utilizados en la marca es el Ebra, que tiene etinilestradiol y norelgestromina. Esta actúa principalmente pidiendo la liberación de óvulos. Puede generar irritación de la piel, puede ser sarpullido en sitios de aplicación, cambios en los patrones. Todo lo que tenga estrógeno va a generar cefalea, náuseas, sensibilidad, que puede ser la habilidad emocional y alguna complicación como reducimiento e inflamación de la vagina. La tasa de fallos de 1 a 7 por cada 100 mujeres en el primer año de uso. Ok. ¿Cuál es el esquema? ¿O cómo les van a preguntar en el examen? O vamos a tomar en cuenta que si la terapia se inicia en el primer día del ciclo, digamos, la paciente decide utilizar su medicamento o el parche el día jueves, que es el inicio de su ciclo menstrual, se lo tienen que aplicar en 8 días, ese mismo día. Y en 15 días, la tercera dosis. Y a partir del 22 días va a tener 8 días de descanso. Entonces, eso es el ciclo de los parches transdérmicos. Les van a venir 3 parches. Aquí dice, se aplica el primer día del ciclo, posteriormente se va a aplicar en el día 8, en el día 15, a partir del día 22 va a haber descanso. Una pregunta de este tema es, ¿hasta qué índice de masa corporal se recomienda utilizarlo? O a partir de qué peso se recomienda utilizar este método. Se dice que las mujeres mayores de 90 kilos, independientemente la talla, mayores de 90 kilos, llegan a tener fallos por mala relación, podríamos decirlo, o ya no tiene buena utilidad del fármaco con esta cantidad de peso. Ok. Entonces, pues esto sería todo de métodos de planificación. Como sabemos, son temas muy largos. Trato de darle temas con preguntas precisas. Una recapitulación, recapitulando, vamos a darnos cuenta que el método de emergencia más utilizado, el más recomendado, es el DIU de cobre, que se puede utilizar hasta los 5 días después de la práctica sexual de riesgo. Esto, ya que no tiene efectos hormonales. Y otras preguntas es el riesgo cardiovascular, los sitios anatómicos donde se cortan los abordajes quirúrgicos, la diferencia entre las salpingectomía, salpingostomía, los progestágenos solos se utilizan en mujeres con alto riesgo de hiperplasia y desarrollar cáncer de endometrio. Los progestágenos van a estar más asociados a desarrollar cáncer de mama, los estrógenos a cáncer de endometrio o la hiperplasia que da, los regímenes que tenemos de los hormonales combinados, monofásico, bifásico y trifásico. ¿Cuáles son los esquemas? 21 días, 7 días de descanso, 24 días, 4 días de descanso. Los anticonceptivos hormonales tienen un ciclo de 28 días ambos, con 2 variantes, de 21 y 24 días. 7 días de descanso para los de 21 y 4 días para los de 24. Los inyectables hormonales pueden ser de progestágeno solo, como la medroxiprogesterona, utilizado también para sangrar uterino normal. Sabemos que el endometrio, entre más se engrosa, más va a sangrar. Y los
lo estabilizan, disminuyen su grosor y por lo tanto inhiben el sangrado. Y la paciente puede ver como, pues, depresión de su sangrado durante el ciclo. Y de los del DIU, pues, les van a preguntar que hay dos tipos, medicados y el de cobre. Y las píldoras de emergencia, sus dosis ponderales, para que se aprendan cómo fraccionar por los esquemas y los implantes subdérmicos. Y lo más importante, antes del uso de estos métodos, tener una prueba de embarazo que sea negativa. La siguiente clase, pues va a ser el día de mañana. Vamos a hablar sobre control prenatal, cuando ya hay una falla de este método o cese de los métodos de planificación y se tiene un embarazo y la paciente, pues, va a hacer uso de un control prenatal para evitar complicaciones peri o postparto o un embarazo de forma, le decimos en ginecología y obstetricia, normoevolutiva. Bueno, no sé si tengan dudas. Bueno, si no hay dudas, pues me despido. Espero, si tienen alguna recomendación, voy a tratar de ponerles casos clínicos para que variamos un poco entre cómo se practica el conocimiento en ginecología, casos clínicos, preguntas y de esas Doctor, cosas. doctor, ¿escucha? ¿Mande? Disculpe, solo tengo una duda. Dijo Dígame. que en las pacientes de mayor de 90 kilos, que obviamente es un índice de masa corporal de por arriba de 30, Ajá. ¿no están indicados los parches? ¿O No, entendí mal? sí están indicados, sin embargo, se ve que Ah, pueden tener falla. Entonces no se ok, recomiendan tanto porque pueden generar falla en el tratamiento. Hay más tasa de fallo. ok, ok, O ok, sea, ok. sí pueden Muchas tener gracias. protección o tener una planificación familiar, pero se ha visto que pueden fallar con ese peso. ¿Esto por qué? Por la asociación del tejido adiposo para la producción de hormonas y por lo tanto la sinergia que tiene esto con el ciclo menstrual. Ok, ok. Muchas Otra gracias. pregunta. No sé si quedó claro. Sí, 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 sí quedó claro. Es que yo me quedé con que dijo que en mayor a 90 kilos o 90 kilos no estaban indicados por el riesgo alto de embarazo, pero ya lo aclaro. Sí están indicados, pero tienen una tasa de fallo, ¿se Mayor. podría decir alto? Alto, exacto. Entonces no puede Ujú. ser un método tan confiable. Se podría usar si no se dispone de otro método que es muy raro, pero si la paciente llega de entrada al consultorio y tenemos otros métodos, les explicamos que a pesar de que ella quiera el parche, se lo puede usar, pero tiene mayor riesgo de que falle. Sin embargo, pues se puede respetar la decisión de la paciente. Ok, Lo que les ok. voy a preguntar es eso, ¿solo 90 kilos? Porque en la práctica real, pues varían, hay muchas consideraciones. El deseo de usar el parche por la comunidad, pero para pregunta de ENAR les van a decir que a partir de 90 no se recomienda por el fallo que puede tener. Sin embargo, sí se puede usar. Ok, ok, ok. Muchas Otra gracias. pregunta. Doc, ¿esta clase va a quedar grabada? Me comentaban que sí. Ok. Y más adelante, no sé si quieran, eh, hagan preguntas, anoten dudas que tengan de los temas para que yo se los aclare en las siguientes clases que nos veamos. Me parece muy bien. Muchas gracias, Doc. Ok, entonces, pues de mi parte sería todo. Voy a tratar de que sea conciso lo que les voy a preguntar, porque el examen pues son 450 preguntas y es muy poco probable que les hagan 10 de planificación familiar, pero de que les hagan una, sí les van a hacer una. Bueno, pues de mi parte sería toda y nos vemos el día de mañana. Ahí tienen clase de pediatría a las 8. Cuídense y descansen. Doctor, ¿la clase va a ser a esta misma hora? Trataré de que sea a las 6.
ya que pues ahorita igual Perfecto, muy bien. y tengo como funciones, entonces, pero a las 6 espero que ya sea la hora establecida. Ok, muchas gracias. Bueno, sería todo. Cuídense.